274 prisioneras alemanas. Reciben comida del enemigo. Lo que pasó destruyó todo lo que creían. Las mujeres se asentaron en un tipo de equilibrio que no se sentía ni completamente cómodo ni completamente desagradable. La mecanógrafa de Berlín comenzó a ganar peso. Lentamente al principio, y luego más notablemente. Sus vestidos se ajustaban más ceñidamente a través de las caderas y los hombros. Los ángulos agudos de sus clavículas se suavizaron debajo de una capa de carne que no había estado allí antes. Se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo del baño una mañana y no reconoció el rostro que le devolvía la mirada. Más redondo, más saludable, con color en las mejillas y plenitud en los labios que sugería que había estado comiendo regularmente durante semanas. Tocó su rostro con las yemas de los dedos, trazando la línea de su mandíbula. Pensó en la carne asada y el puré de papas, la tarta de manzana, el bizcocho, los huevos revueltos y el tocino y las tostadas con mermelada. Pensó en el hecho de que era prisionera y sin embargo estaba ganando peso. La contradicción era tan profunda que casi dolía pensar en ella. La transformación. Cuando el espejo dice la verdad. La mujer con la cicatriz a lo largo de su mandíbula se encontró pensando en el comedor cada vez más a menudo, en la forma en que el vapor se elevaba de las bandejas de servicio, en el olor de la carne asada y el pan horneado que llenaba el aire. Pensó en el cabo que había dicho, «Coman, hay más», y la forma en que había gesticulado hacia las mesas de vapor con un movimiento casual que sugería que la abundancia era un hecho, no una excepción. Pensó en la risa que ella y las otras habían compartido cuando escucharon esas palabras por primera vez, el sonido delgado y nervioso que había rebotado en las vigas metálicas. Se preguntaba de qué se habían estado riendo. ¿Incredulidad, tal vez? ¿O la absurdidad de la promesa? ¿O el miedo de que fuera un truco diseñado para exponer alguna debilidad oculta? Pero no había sido un truco. La comida había sido real. La abundancia había sido real. Y cada día se alineaban y recibían sus porciones e iban por segundas y a veces terceras, y nadie las detenía ni las cuestionaba ni sugería que habían tomado más de lo que tenían derecho. El sistema se mantenía, día tras día, comida tras comida. Con el tiempo, la risa se desvaneció y fue reemplazada por algo más silencioso y más difícil de nombrar. Gratitud, confusión, culpa, vergüenza, alivio, todo mezclado en una emoción compleja que no tenía palabra en alemán ni en inglés. Una mañana fría. Cuando las palabras finalmente importan. En una mañana fría de finales de otoño, la mujer de Stuttgart estaba parada en el comedor con una bandeja en sus manos y esperaba que el soldado le sirviera el desayuno. Colocó 2 huevos revueltos en su plato, añadió una tira de tocino, una rebanada de tostada, una cucharada de papas fritas. Ella miró la comida y luego lo miró a él. Él le devolvió la mirada con la misma expresión neutral que siempre usaba. Y dijo, ¿eso es todo? Ella asintió y se movió por la línea, donde otro soldado le sirvió una taza de café y le entregó un pequeño recipiente de crema. Llevó su bandeja a una mesa cerca de la ventana y se sentó. Comió su desayuno lentamente, masticando cada bocado con la misma deliberación que había usado ese primer día. Al otro lado de la habitación, la mecanógrafa de Berlín comió su avena y observó el vapor elevarse del tazón en finas volutas que se rizaban y se disipaban antes de alcanzar el techo. La mujer con la cicatriz a lo largo de su mandíbula se sentó en una mesa cercana, cortando su tostada en cuadrados pequeños y sumergiendo cada pieza en la yema de su huevo frito. No se hablaban entre sí, pero existían en el mismo espacio, compartiendo el mismo aire, la misma rutina, la misma comprensión silenciosa de que algo fundamental había cambiado y nunca cambiaría de vuelta. Cuando terminó la comida y las mujeres llevaron sus bandejas al punto de recolección, Sullivan estaba parado cerca de la puerta con su portapapeles y las observó pasar en fila.
Su quemadura de sol se había desvanecido durante los meses y había sido reemplazada por un bronceado que sugería que pasaba la mayor parte de su tiempo al aire libre. Hizo una nota en su portapapeles, algo sobre el recuento de la mañana. Levantó la vista mientras la última de las mujeres caminaba por la puerta. El comedor estaba vacío ahora, excepto por los soldados que estaban despejando las mesas y preparándose para el siguiente turno. El olor del tocino y el café persistía en el aire como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. El peso del tiempo. Cuando los meses se convierten en comprensión, los meses se convirtieron en una especie de eternidad contenida. Cada día era como el anterior. Cada comida una repetición de la última. Y sin embargo, con cada día que pasaba, las mujeres cambiaban de maneras que no podían ver completamente, pero que podían sentir. Sus cuerpos se volvieron más fuertes, sus rostros más llenos. La tos crónica que había plagado a tantas lentamente desapareció. Las llagas en sus manos de años de trabajo duro comenzaron a sanar. Pero era más que cambios físicos. Algo más profundo estaba cambiando. Algo en la forma en que veían el mundo, en la forma en que entendían lo que era posible, lo que era real. La mecanógrafa de Berlín yacía en su litera una noche, escuchando la respiración de las otras mujeres a su alrededor, y trató de recordar la última vez que había sentido hambre. Hambre real, el tipo que hacía que tu estómago se retorciera sobre sí mismo, que hacía que pensaras en comida cada segundo de cada día. No podía recordarlo, no aquí, no en Fort Devens. Aquí, el hambre era solo una sensación antes de las comidas programadas. Una leve molestia que desaparecía en el momento en que entraba al comedor.
Los soldados americanos que dirigían el campo las trataban con un tipo de profesionalismo distante que parecía extenderse a cada interacción. Entregaban asignaciones de trabajo sin comentarios. Respondían preguntas en oraciones cortantes pero educadas. Hacían cumplir las reglas del campo con una consistencia que sugería que las reglas mismas importaban más que las personas a las que se aplicaban. Sullivan permanecía como una presencia constante, moviéndose por el campo con su portapapeles y su nariz quemada por el sol. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a reconocer también a los otros soldados, el soldado que siempre servía porciones extra en la línea del comedor, el sargento que caminaba el perímetro cada tarde a la misma hora, el capellán que celebraba servicios los domingos por la mañana en un pequeño edificio cerca de las oficinas administrativas. El trabajo mismo era ligero comparado con lo que la mayoría había soportado en las fábricas y campos de trabajo. Fueron asignadas a la lavandería, donde clasificaban y lavaban sábanas en máquinas industriales masivas que olían a lejía y vapor, o a la cocina, donde pelaban papas y picaban verduras bajo la supervisión de un cocinero que hablaba alemán entrecortado y demostraba cada tarea con gestos de mano exagerados. Algunas fueron enviadas a la biblioteca del campo para catalogar libros. Pasaban sus tardes sentadas en mesas largas, rodeadas de pilas de novelas y manuales técnicos, escribiendo títulos y autores en tarjetas de índice con letra cuidadosa. La mujer de Stuttgart se encontró asignada al comedor, donde trabajaba junto a 2 soldados americanos, rellenando dispensadores de condimentos y limpiando mesas entre turnos de comida. El trabajo era monótono pero no exigente. Cayó en el ritmo rápidamente. Aprendió que las botellas de ketchup tenían que almacenarse boca abajo para que la salsa se acumulara cerca de la tapa, que los saleros necesitaban ser rellenados cada 2 días, que las mesas tenían que limpiarse con trazos largos y uniformes para evitar dejar rayas. Los soldados le hablaban en inglés simple, señalando objetos y diciendo sus nombres lentamente: mustard, napkin, tray. Ella repetía las palabras, su acento grueso, pero su pronunciación clara. Una tarde, mientras estaba rellenando los dispensadores de azúcar, uno de los soldados le trajo una taza de café y una rebanada de bizcocho sobrante del almuerzo. Lo colocó en la mesa frente a ella y dijo algo que no entendió completamente, pero el gesto era bastante claro. Le agradeció en alemán. Él asintió y volvió a apilar sillas en el otro lado de la habitación. Se sentó y tomó un sorbo del café, que era fuerte y amargo, con un sabor débil a achicoria. Comió el bizcocho en bocados pequeños, dejando que cada pieza se disolviera en su lengua antes de tragar. El cambio silencioso. Cuando los cuerpos recuerdan la abundancia. La mecanógrafa de Berlín trabajaba en la lavandería donde el calor de las máquinas convertía el aire en espeso y húmedo y hacía que su cabello se rizara en las sienes. Estaba parada en una mesa de plegado con otras 3 mujeres, alisando arrugas de sábanas y fundas de almohada, apilándolas en pilas ordenadas en un carrito rodante. El trabajo requería precisión, pero no pensamiento. Dejó que su mente vagara mientras sus manos se movían a través de los movimientos familiares. Pensó en su familia, en el apartamento en Berlín que había sido reducido a escombros durante una redada de bombardeo. En la carta que había enviado a la Cruz Roja, preguntando por información sobre su hermano menor, que había sido reclutado en el ejército y no se había sabido de él desde el invierno de 1944. Pensó en la carne asada y el puré de papas en el comedor, en el agua caliente en el baño, en la manta de lana en su litera. Pensó en el hecho de que era prisionera y, sin embargo, comía mejor aquí que lo que había comido como mujer libre en Berlín. La disonancia era casi insoportable. La mujer con la cicatriz a lo largo de su mandíbula fue asignada a la biblioteca, donde pasaba sus días rodeada de libros en inglés que no podía leer y manuales técnicos que no tenían sentido para ella incluso cuando reconocía algunas palabras.
Trabajaba lentamente, copiando títulos en tarjetas de índice con una pluma fuente que el bibliotecario le había dado. Encontró un extraño consuelo en la naturaleza repetitiva de la tarea. La biblioteca era tranquila, excepto por el susurro ocasional de páginas o el crujido del piso de madera. El olor del papel viejo y la tinta le recordaba la escuela donde había enseñado, del salón de clases con las ventanas altas y las filas de escritorios en los que los estudiantes habían tallado sus iniciales. Una mañana, mientras estaba acomodando una pila de libros recién catalogados, encontró una colección de poesía alemana, metida entre dos volúmenes de historia americana. La sacó del estante y la abrió cuidadosamente, sus dedos trazando el título en relieve en la cubierta. Las páginas estaban amarillentas y la encuadernación estaba suelta, pero el texto estaba intacto. Leyó el primer poema, una pieza de Goethe que había memorizado cuando era estudiante. Las palabras se sentían como algo que había perdido y luego encontrado de nuevo. Se quedó allí en el pasillo estrecho entre los estantes, sosteniendo el libro en ambas manos. Y lloró en silencio mientras el bibliotecario pretendía no notarlo. El examen médico, donde los números cuentan la historia. El campo tenía una pequeña enfermería atendida por un oficial médico y 2 enfermeras. Las mujeres debían someterse a exámenes poco después de su llegada. La mujer de Stuttgart se sentó en el borde de un catre estrecho, mientras una enfermera verificaba su presión arterial y escuchaba sus pulmones con un estetoscopio. La enfermera hacía preguntas en inglés. Un traductor las repetía en alemán. ¿Había estado enferma recientemente? ¿Tenía algún dolor? ¿Había experimentado alguna pérdida de peso significativa? La mujer respondió tan honestamente como pudo, describiendo los meses de raciones inadecuadas y la infección respiratoria que había contraído en el campo de tránsito. La enfermera tomó notas en un portapapeles y le dijo a través del traductor que le darían vitaminas y porciones extra en las comidas hasta que su peso se estabilizara. El oficial médico, un hombre de mediana edad con cabello canoso y bifocales, examinó sus dientes y encontró evidencia de desnutrición. Encías que sangraban fácilmente, un molar que se había agrietado y necesitaría ser extraído. Le programó una cita dental para la semana siguiente y le dio una botella de aspirina para manejar el dolor mientras tanto. Cuando regresó a los barracones esa tarde, les contó a las otras sobre el examen, sobre las vitaminas y el trabajo dental y las porciones extra. Escucharon en silencio, absorbiendo la información como si fuera una pieza más del rompecabezas que estaban tratando de resolver. Las estaciones cambian. Cuando el invierno trae más abundancia. Las estaciones cambiaron. El campo se ajustó en consecuencia. La estufa de leña en los barracones se alimentaba con más frecuencia a medida que las noches se volvían más frías. A las mujeres se les emitieron abrigos de lana y bufandas que usaban cuando caminaban entre edificios. El comedor servía sopa caliente para el almuerzo, pollo con fideos, carne de res con verduras, tomate con sándwiches de queso a la parrilla. El vapor de los tazones empañaba las ventanas y dejaba rastros de condensación en el vidrio. Las asignaciones de trabajo continuaron. La rutina permaneció sin cambios. Las mujeres se asentaron en un tipo de equilibrio que no se